Yo nunca fui de contar mucho sobre mi vida. Siempre pensé que a nadie le interesaría realmente, y con el tiempo aprendí a guardármelo, a tragar en seco y seguir adelante. Pero hay días que una vive y sabe, en el momento mismo, que eso va a marcar para siempre, como si un nudo se formara por dentro y la única forma de aflojarlo fuera sacándolo. La cena de compromiso de mi prima fue así. Me llamo Saria, tengo 32 años, vivo de alquiler con mi hijo de 6, Milo. Soy madre soltera desde el embarazo y nunca tuve apoyo del padre, ni financiero ni emocional. Trabajo en 2 empleos, por la mañana en una lavandería y por la noche haciendo entregas como conductora de aplicación. Es agotador, pero hago lo que puedo para darle dignidad a mi hijo. El problema es que, para mi familia, eso nunca fue suficiente. Desde que quedé embarazada, me convertí en el mal ejemplo. No lo dicen con todas las letras, pero lo dejan claro. En las miradas, en los comentarios con segundas intenciones, en las invitaciones que nunca llegan. Cuando recibí la invitación para el compromiso de Tessa, mi primera reacción fue rechazarla. Ella nunca me trató con respeto. Siempre fue arrogante, sarcástica, de esas que hablan riendo, pero con veneno escurriendo por detrás de los dientes. Pero mi madre insistió. Dijo que sería feo faltar, que era solo una cena, que podía esforzarme un poco más. Y como siempre hice en la vida, traté de no causar problemas. Me arreglé con lo que tenía, me recogí el cabello con gel barato, me puse mi único vestido decente y llevé a Milo conmigo. La fiesta era en un salón elegante, lleno de candelabros, cubiertos de plata y conversaciones que no me incluían. Me senté en una esquina intentando pasar desapercibida, pero en el fondo ya sabía que no sería solo una cena. Al principio intenté distraerme con Milo, que dibujaba en un pequeño blog que siempre llevo en el bolso. De vez en cuando, alguien venía a preguntar por su escuela o hacía algún comentario genérico como «¿Cómo ha crecido?», pero se notaba el tono condescendiente, como si me trataran con lástima, no con respeto. Y cada vez que abría la boca, era como si el ambiente se volviera incómodo. Desviaban la mirada, fingían interés, pero solo querían que volviera a quedarme en silencio. Mientras tanto, Tessa desfilaba con ese vestido demasiado ajustado, riéndose fuerte, llamando a todos queridos, como si fuera una celebridad en su propio espectáculo. Y yo ahí, callada, tomando el tercer vaso de agua con gas porque no tenía valor para levantarme a buscar nada del buffet. Tampoco me invitaron a eso. Nunca me invitan a nada. El brindis empezó cuando el novio, Dylan, se levantó y dijo unas palabras básicas, agradeciendo la presencia de todos. El salón estaba lleno y animado, todos riendo, aplaudiendo. Luego fue el turno de Tessa. Se levantó con la copa en la mano, se giró hacia mí y dijo, bien alto, «Y que nunca termine como ciertas personas, madre soltera, abandonada y amargada». En ese momento, sentí que mi cara ardía. El silencio duró menos de 2 segundos antes de que estallara una carcajada general. Pero no fue una risa educada. Era una risa de burla, cruel, como si yo fuera un chiste. El tío Rubén gritó desde el otro extremo de la mesa. «Un hombre decente no agarra mercancía usada». Y mi propia madre bajó los ojos, pero se rió. No en voz alta, pero lo suficiente para que yo lo oyera. Aquello me atravesó. Fue como si dejara de existir como persona en ese instante. Me quedé completamente paralizada. Mis dedos empezaron a hormiguear y solo podía mirar el vaso en mi mano, como si eso fuera a anclarme de alguna forma. La vergüenza fue inmediata, pero lo que vino después fue peor. Una sensación de inutilidad, de que realmente yo era eso que estaban diciendo. Las ganas de levantarme y salir corriendo eran enormes, pero no quería darles ese gusto. A mi lado, Milo me miraba confundido. Se dio cuenta de que algo estaba mal, porque me dio un golpecito y me preguntó bajito si quería irnos. Y yo, sin poder responder, solo asentí con la cabeza. La risa aún resonaba, y lo peor es que parecía que nadie veía problema en decir eso, como si estuviera permitido atacarme, rebajarme, porque al final yo ya era el error de la familia, ¿no? Entonces pasó algo que no esperaba ni en sueños. Dylan, el prometido de Tessa, ese que apenas conocía, solo de vista en reuniones familiares, se levantó.
no de forma brusca ni gritando. Simplemente se levantó de su silla, se acomodó el saco y caminó lentamente hasta el centro del salón. Poco a poco, las conversaciones cesaron. Las risas disminuyeron hasta convertirse en silencio. Todos giraron el rostro hacia él, pensando que vendría otro chiste, quizás un intento de suavizar el ambiente. Pero no. Se detuvo cerca de la mesa donde yo estaba, me miró por un instante, y luego encaró a toda la sala. Con voz calmada, casi baja, dijo: «Si hay alguien aquí que merece respeto, es Saria. Ustedes no saben nada de lo que esta mujer ha hecho por mí». Ese momento lo cambió todo. Esa frase suya fue como un golpe al aire, de esos que silencian hasta el sonido de la propia respiración. Vi a mi tía detener el tenedor a medio camino, gente intercambiando miradas incómodas, otros frunciendo el ceño, como si no entendieran. ¿Y yo? Yo solo podía mirar a Dylan, tratando de recordar de dónde venía todo eso. La verdad es que sí lo había ayudado. Algunos años atrás, cuando él atravesaba un periodo difícil, había perdido el empleo, lidiaba con una depresión silenciosa y vivía cerca de mi antiguo barrio. Su hermana era mi vecina, y un día me pidió un favor: cuidar a su hija pequeña por unas horas, porque tenía que trabajar y él no estaba bien. Al final, cuidé de la niña casi 2 meses seguidos, gratis, y en los pocos momentos en que él aparecía, intentaba conversar, escuchar, dar apoyo. No hice nada esperando algo a cambio, lo hice porque era lo correcto, y nunca más hablé de eso con nadie. Dylan empezó a contar todo eso frente a todos. Dijo que si no fuera por mí, tal vez no habría logrado salir adelante, que en esa época nadie le tendió la mano, pero yo sí lo hice. Yo, la fracasada, la madre soltera, fui la única persona que no lo juzgó, que lo ayudó sin pedir nada a cambio. Hablaba con una firmeza que desarmaba cualquier intento de sarcasmo, y por primera vez esa noche, y tal vez en la vida, vi que esas personas me miraban diferente, no con lástima ni desprecio, sino con sorpresa, como si de repente se dieran cuenta de que yo no era lo que siempre decidieron que fuera. Y yo solo podía pensar en Milo a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Dylan siguió hablando, pero su tono nunca cambió. No levantó la voz, no atacó directamente a nadie. Solo fue diciendo verdades, una a una, como quien limpia una ventana sucia para que todos vean lo que siempre estuvo ahí. Habló sobre cómo la familia valora el estatus, la apariencia, el apellido, pero olvida mirar lo básico, el carácter. Dijo que esa cena era hermosa por fuera, pero podrida por dentro, y que la forma en que me habían tratado era solo un reflejo de eso. Veía rostros enrojecidos, gente incómoda moviéndose en sus sillas, otros intentando reír, sin gracia, pero nadie se atrevió a interrumpir, ni siquiera Tessa. Tenía la boca entreabierta, mirando a Dylan como si acabara de traicionar un pacto invisible, y de alguna forma eso fue lo que hizo. Rompió la regla del silencio, de la apariencia, y en ese momento ya no me sentí sola. Cuando terminó de hablar, el salón entero estaba en silencio. Nadie sabía qué decir. Tessa intentó sacar conversación con alguien al lado, pero nadie le prestó atención. Mi madre no me miraba a los ojos. Yo seguía sentada, con la respiración entrecortada, tratando de entender si todo eso era real. Nunca nadie me había defendido así. Nunca nadie me había visto de esa manera. Era como si, de repente, alguien hubiera puesto un espejo limpio frente a mí y por fin pudiera verme con dignidad. Y no era exactamente por Dylan. Era porque él dijo en voz alta algo que yo ya sabía en el fondo, pero nunca tuve el valor de creer con fuerza, que yo no era una vergüenza, que yo valía, y que quizás sí merecía respeto. La sensación después de que se sentó fue extraña. Pensé que alguien reaccionaría, intentaría cambiar de tema, recuperar el clima artificial de la fiesta, pero no. La incomodidad quedó en el aire como humo denso. La gente evitaba mirarme y Tessa, bueno, intentó reír, como si aún tuviera el control, pero era una risa seca, nerviosa, que nadie acompañó. Por primera vez, ella parecía pequeña. Me levanté despacio, sin hacer escándalo. Tomé mi bolso, acomodé el abrigo de Milo y le hice una seña sutil de que nos íbamos.
Lo entendió al instante. No se quejó, no preguntó, solo tomó mi mano. Ya no necesitaba oír nada más. Ya lo había oído todo. Por primera vez en muchos años, no sentí ganas de disculparme por estar ahí. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché susurros. Algunos tal vez de vergüenza, otros de sorpresa, pero no me importaba. Esa caminata corta hasta la salida fue más liberadora que cualquier terapia que haya hecho. No salí con rabia, salí liviana, como si hubiera dejado ahí dentro toda una parte de mí que cargaba culpa, miedo y la necesidad de aceptación. Porque durante tanto tiempo traté de encajar en esa familia, pensando que algún día me verían. Pero esa noche entendí. Yo nunca fui el problema. El problema siempre fueron ellos, con sus estándares, sus exigencias y esa manía de querer borrar lo verdadero. El dolor que sentí en esa mesa no desapareció, pero cambió de lugar dentro de mí. Se volvió fuerza, y me dio algo que hacía mucho no sentía: orgullo de ser quien soy. Cuando llegué al auto, me senté en el asiento del conductor y respiré hondo, como si saliera de debajo del agua. Milo aún sujetaba mi mano, y solo después de que le abroché el cinturón, me preguntó si estaba triste. Le dije que no, y por primera vez era verdad. No estaba triste, estaba en paz, una paz extraña, casi incómoda al principio, porque una se acostumbra tanto a ser aplastada, que cuando finalmente te quitan el pie de encima, tarda en entender que se puede respirar. Conduje en silencio un rato, viendo las luces de la ciudad pasar rápido por la ventana. En mi cabeza, las palabras de Dylan se repetían. Cada una había caído como una piedra dentro de mí, hundiéndose, pero en lugar del dolor, sentía una especie de reordenamiento, como si todo lo que creía sobre mí misma comenzara a encajar de un modo nuevo. Al llegar a casa, bañé a Milo, preparé un té para mí y me senté en la pequeña terraza de nuestro departamento. Miré al cielo y sentí algo difícil de explicar. Era como si una parte de mi historia hubiera sido reescrita, pero sin que yo tuviera que esforzarme. Yo, que siempre intenté demostrar mi valor en silencio, finalmente había sido vista, y no porque grité, golpeé la mesa o supliqué, sino porque alguien tuvo el coraje de decir la verdad. Pensaba mucho en eso. ¿Cuántas veces nos callamos, aceptamos, aguantamos solo para mantener la armonía? Y al final, el silencio se vuelve una prisión. Pero esa noche fue la primera grieta, la primera fisura en ese muro viejo que siempre me rodeó. Y yo sabía que, desde ese momento, aunque nadie más cambiara, yo ya había cambiado. A la mañana siguiente, desperté temprano como siempre, el cuerpo aún cansado por la rutina, pero algo dentro de mí era distinto. Preparé el café, armé la lonchera de Milo y mientras él comía, lo observé con más atención que de costumbre. Ese niño es mi vida, y durante tanto tiempo me dejé consumir por el juicio de los demás, olvidando que su mirada era la única que realmente importaba. Él nunca me vio como un fracaso, al contrario. Me ve como refugio, como puerto seguro. Y eso vale más que cualquier aprobación de gente que nunca vivió un día de mi vida. Mientras se ponía los tenis, me preguntó si volveríamos algún día a casa de Tessa. Sonreí y le dije, no, hace falta, hijo. Y él se encogió de hombros, como quien entiende más de lo que dice. Creo que realmente entendió. Durante el día, en los descansos del trabajo, recibí algunos mensajes de la familia. Ninguno pedía disculpas. Algunos intentaban justificar lo ocurrido, decir que solo fue una broma, que yo lo tomé a mal. Leí todo en silencio, sin responder. No sentía rabia, solo cansancio. Un cansancio que viene de años intentando encajar en un lugar que me excluye por defecto. Y decidí en ese momento que ya no necesitaba explicarme, que mi vida ya es bastante difícil como para cargar también con el peso de expectativas que nunca fueron mías. Por primera vez, no sentí ganas de responder, ni de probar nada. Solo quise mantener distancia, no por rencor, sino por salud mental. Merezco paz, y merezco estar cerca de quien me ve con verdad, gente como Dylan o como su hermana, pocos, pero reales, y eso ya basta. En los días siguientes, seguí con mi rutina de siempre: trabajo, casa, Milo, el siéntate ajetreo. Pero por dentro, era como si hubiera ganado una nueva piel, más firme,
Aún tenía las mismas cuentas que pagar, los mismos desafíos, pero ya no me sentía rota. La herida de esa noche no desapareció, pero se volvió cicatriz. De esas que duelen cuando las aprietas, pero que también prueban que sobreviviste. Y lo más extraño fue que, después de esa cena, comencé a recordar otras situaciones en las que me silenciaron, me humillaron o me hicieron creer que no era suficiente. Y me di cuenta de que durante mucho tiempo acepté migajas porque creía que no merecía más. Pero ahora eso había cambiado. No por rencor, sino por claridad. Descubrí el valor de lo que llevo dentro. Y cuando una descubre eso, ya nadie puede quitártelo. Una tarde, unos días después, me encontré por casualidad con la hermana de Dylan en la farmacia. Me reconoció desde lejos, se acercó y me abrazó. Me dijo que supo lo que pasó en la cena y que había llorado cuando Dylan se lo contó en detalle. Recordó la época en 1900 que yo cuidaba a su hija. Dijo que hasta hoy la niña pregunta por mí. Aquello me tocó de una forma que no pude contener las lágrimas ahí mismo, en medio del pasillo, con la canastita en la mano. No porque buscara reconocimiento, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me agradeció de verdad, sin culpa, sin ironía, sin obligación. Fue un gesto pequeño, pero sincero. Y en esos gestos una entiende cuánto hace falta ser vista, no como un error, no como una carga, sino como persona. Poco a poco, fui poniendo límites que antes no tenía el valor de establecer. Dejé de responder mensajes que me herían, dejé de asistir a reuniones familiares donde me trataban como figurante. Puede parecer algo menor para quien siempre tuvo voz, pero para mí fue inmenso. Por primera vez, no me sentí culpable por elegirme a mí misma. No lloré por no encajar en sus moldes, simplemente dejé de intentarlo. Y cuando una deja de intentar encajar donde no es bienvenida, algo dentro se acomoda. Comencé a ver con más claridad quién realmente me quiere cerca. Y, más importante aún, a quién quiero yo cerca. No quedó mucha gente, es cierto, pero no importa. Prefiero pocos completos que muchos a medias. Milo me ha enseñado mucho más que cualquier adulto de esa fiesta. El otro día me dijo que cuando sea grande quiere ser fuerte como mamá. No necesité preguntarle qué quería decir. Lo vio todo, incluso sin entender los detalles. Los niños sienten cuando un adulto se rompe por dentro. Pero también vio cuando me levanté, cuando me fui con la cabeza en alto. Y eso quedó en él. Saber que tiene esa imagen de mí, que ve valor donde tantos vieron falla, me da una fuerza que no se explica. Es por él, y también por mí, que no volveré jamás al papel que me impusieron. Aquella noche no fue solo una cena, fue el punto final de un ciclo entero, y el comienzo de otro, más honesto, más mío. Hoy, mirando hacia atrás, no cambiaría nada de aquella cena. Dolió, claro que dolió.